que Compromís se ha dedicado hoy solo por defender a Mónica Oltra, a justificar, ¿no? Si estos menores estaban en un acogimiento residencial o en un acogimiento familiar. Es que eso es bochornoso. O sea, que la clase política, para salvaguardar su propio sillón y su propia butaca, se dediquen a defender a Mónica Oltra, dando la espalda a una realidad tan dura como que 175 menores han sido abusadas, teniendo la responsabilidad sobre ellas la Generalitat, me parece bochornoso. Algunos de mis compañeros hoy me han dado verdadera vergüenza cuando han salido a defender a la señora Oltra, del Partido Socialista, del mismo Compromís, porque yo creo que cuando pasan estas cosas lo más honesto que podemos hacer los políticos es reconocerlo, decir que realmente hay un problema, que vamos a poner todo lo que está a nuestro alcance para resolverlo y que nos vamos a dedicar todo el gobierno valenciano a resolver un tema tan delicado. No empezar a hablar de una cacería contra Oltra, que no es tal cacería, porque efectivamente esto no es un tema que inventa ni el Partido Popular ni nadie. Esto sale de un informe del Síndic de Greuges, que es una institución estatutaria de la Generalitat Valenciana. Es el defensor del pueblo valenciano. Es un informe que no nos querían dar, que nos lo han tenido que dar al final cuando lo hemos denunciado. Igual que el Síndic de Greuges en ese mismo informe y en otros informes dice que le están poniendo dificultades la Generalitat Valenciana para analizar y acceder a los centros. Nos hemos dado cuenta de que Compromís no va a asumir ninguna responsabilidad política, no son ejemplo de nada. Por supuesto, yo creo que en el futuro no van a poder exigir nada a nadie porque su gestión, desde luego, y de todas etapas ha sido bastante evidente. Pero claro, llega un punto que uno se plantea dónde está el Partido Socialista en esto. Vamos a exigirle a Ximo Puig que cese a Mónica Oltra, pedirle a ella que dimita, ya sabemos que ella no lo va a hacer porque no va a dimitir, pero sí el Partido Socialista en este momento va a tener que asumir alguna responsabilidad sobre este caso y nosotros la vamos a exigir. Y si no, como tú bien dices, si el problema es que si ahora atacamos a Mónica Oltra y Ximo Puig dice algo que a ella le molesta, resulta que van a romper el gobierno, pues hombre, el fin no justifica los medios. Es decir, no es decente seguir al frente de la Generalitat cuando tú eres incapaz de ponerte del lado de unas menores abusadas que tiene la tutela Generalitat solo por salvar un gobierno que ya está roto. Convoca elecciones y se acabó y no pasa nada. Es decir, si tan seguros están de que lo han hecho bien, seguramente, pues oye, si tan bien lo han hecho, no tendrán ningún miedo de convocar elecciones. Pero desde luego, mantenerse en la poltrona, dándole la espalda a menores abusadas, cuya responsabilidad es la Generalitat, me parece lo más indecente que en este momento está haciendo el gobierno valenciano. El primero es el silencio de todas las feministas que van por ahí dando lecciones al resto de las mujeres, nos dan lecciones de cómo tenemos que ser más feministas y de cómo tenemos que combatir el machismo y que de repente en este caso han estado absolutamente calladas. Eso es un silencio para mí doloroso. Hay otro silencio doloroso que es el del señor Puig, porque el señor Puig es el responsable de la Generalitat y ella es su vicepresidenta, pero es la Generalitat quien tutela a los niños. Está bajo digamos, la responsabilidad de la Consejería de Políticas Inclusivas e Igualdad, cuya consellera es Mónica Oltra. Pero el presidente del gobierno valenciano es Ximo Puig. Y sinceramente su silencio, su falta de acción política, su falta de energía, su falta de pronunciamiento en este tema a mí me parece doloroso y además muy, muy elocuente. Lo que quiere decir que al final en este gobierno valenciano se prioriza la posición política, el sillón sobre todo lo demás, ¿no?